Bueno amigos, esto que vamos a presenciar, esto de lo que vamos a ser testigos hoy, no es un vídeo. No, amigos míos, no es un vídeo, es una experiencia audiovisual que funciona más como una reflexión sobre a dónde nos lleva la vida. Sí, es así, es así. Un día te encuentras siendo este tipo que estamos viendo en cámara. Voy a acelerar un poco para que se vea. Mirad el tamaño de ese bíceps, mirad el tamaño de esas hombreras, mirad esa cara de furia, mirad toda esa cantidad de cibernética bullshit que está acumulada. Un día estás trabajando con clones de Pamela Anderson, saliendo en portadas de cómics espectaculares de los años 90, concretamente 1993, y te han puesto un título bien canchero llamado Stormwatch, y dices, la vida no puede ser mala, es imposible que la vida vaya mal. Pero de pronto no sabes muy bien qué ha sucedido el tiempo como algo pues imperceptible pero destructivo, y te conviertes en este tipo. Sí, el tipo que hemos visto en la portada es este tipo que estáis viendo ahora mismo, con cara de trauma, al cual le están diciendo que se ha quedado sin trabajo y que tendrá que pensar en una segunda carrera. Pasaste de estar con Pamela Anderson en una portada y un bíceps más grande que el presupuesto de un país muy grande que tiene mucho dinero para armas. Ustedes piensen lo que quieran. ¿Y cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado aquí? En fin, hoy vamos a hablar de la extrañísima evolución que llevó desde esta colección que estamos hablando, Stormwatch, cuya portada el número 1 tenemos aquí, hasta otra colección que hay gente que no las tiene del todo relacionadas, que es, sin duda alguna, The Authority, ¿no? Authority de 1998, publicada en 1999, más o menos en esos años, y que es una de las colecciones que define un poco por qué los 2000 sería una época en la cual el cómic, o más bien el concepto de los guiones poderosos de los cómics, volvían las historias interesantes después del músculo y el poco cerebro, ¿no? Authority, clasicazo, todo el mundo la conoce, todo el mundo se la ha leído, hay que leérsela, y sin embargo, ya os digo, hay gente que la considera como una especie de entidad independiente, pero lo interesante de esta colección, a mi juicio, es que representa un resultado, representa un lugar al cual se llegó desde lo más genérico, lo más oscuro, desde el pozo más... se me entiende, ¿no? Desde el pozo más noventero de los cómics, que era Stormwatch. Y este vídeo, pues este vídeo que os estoy proponiendo, pues es esa la temática que plantea, hacer un pequeño recorrido por, pues como os digo, por los lugares más recónditos del alma. Empezamos, como os decía antes, con Stormwatch 1993. Recordamos, Jim Lee se ha montado su propio sello con Rob Liefeld, Todd McFarlane, Eric Larsen, etc., ¿vale? Y estaba conformando lo que era una línea de personajes porque, a ver, Jim Lee quería tener su propia Marvel. Quería tener, a pesar, y es curioso porque ha acabado siendo el editor en jefe de DC Comics, curioso. Pero el tipo venía de los X-Men, el tío quería tener sus líneas de X-Men. ¿Qué tienen los X-Men? Muchos personajes, un lore muy bien cerrado y, sobre todo lectores que están enganchadísimos a las subtramas, ¿no? Vale, Jim Lee, recordemos, se inventó los Wildcats, y aquí lo vemos claramente, se lanzó con un número 1 pixelado, no estaba pixelado, pero bueno, era su colección estrella, era la colección con la cual Jim Lee, después de haber sido Dios, básicamente, en los X-Men y ser el dibujante más imitado del mundo, pues creaba a los X-Men, pero no eran los X-Men porque eran los Wildcats. Vale, esta era su punta de lanza, este era su ataque a los superhéroes. Pero ¿qué sucede? Que no te sirve, si quieres ser un super ejecutivo de los cómics, no te sirve con crear una colección exitosa. No, necesitas varias colecciones exitosas. Y bueno, así es como él conformó, él junto con Brandon Choi, su mejor amigo, que de guionizar sospecho que sabía más bien poco, crearon lo que se conoció como el universo Wildstorm. Había diferentes colecciones ahí metidas, pero bueno, digamos que el segundo supergrupo que se inventaron fueron los Stormwatch. Y así es como llegamos a 1993, sí, iba a decir 94, no sé por qué, y nos plantamos, ya sabéis, el año siguiente, la fundación de Image Comics con el número 1 de Stormwatch. ¿Y qué nos encontramos? Pues lo que hemos visto en la portada. Tipos con trajes ridículos, músculo, guantes con cosas cibernéticas que salen por todas partes, disparos, gritos, no se sabe a quién, páginas dobles, el dibujo muy Jim Lee-esco, genérico, pero no es Jim Lee. Me parece que era Scott Clark, creo, el que dibujaba esto. No voy a mencionar mucho a los dibujantes en este caso porque yo siempre los vi como, pues bueno, quiero ser Jim Lee, quiero leerme un cómic dibujado por Jim Lee, pero no está dibujado por Jim Lee, pero como, ¿sabes? Me conformo. ¿Qué nos encontramos aquí? ¿Cómo sería? Generiquitud.
sería un feeling, un flow genético, de genético no, genérico. Un flow que también genético, sí, genéricamente genético, sí, o genéticamente genérico, no importa. Muy genérico, muy random. Ya lo dije, cuando hice el vídeo del número 1 de Stormwatch hace años, ya os conté que esto básicamente era una especie de laboratorio de pruebas de creación de personajes sin ningún tipo de remordimiento por la vida humana. O sea, servía para eso, era una serie... A ver, os explico, temáticamente el concepto era... Los Wildcats eran un grupo de superhéroes que se enfrentaban a invasiones alienígenas y etcétera, que trabajaban al margen de los gobiernos y prácticamente de manera clandestina. Sí, estáis mirando qué pose de Playboy está haciendo esta chica, joder. Y vale, pues los Stormwatch era un grupo gubernamental, trabajaba para la ONU, o sea, era como un ejército de... Sí, son los cascos azules. Son los cascos azules, pero con superpoderes y con armas y que vuelan y planos semiculares y mucha acción. Vale, os digo, es muy recomendable hacer el viaje completo de lectura desde Stormwatch hasta Authority, pero estos cómics, estas primeras fases, los primeros años... es interesante pasar por ellos y ojearlos, pero no es necesario leérselos, porque como veréis estos cómics no se hacían para leérselos, se hacían para que saliese Pete enfrentándose a Lobezno, no, a Wolverine, pero no es así. Estos cómics se hacían para ver, es lo que estáis viendo, y así además es que estuvimos muchísimos números. A ver, tuvo diferentes etapas creativas, ¿vale? Todavía estamos en el primer volumen directamente y hasta el número 20 tenemos aquí un acontecimiento bastante peculiar. Los números se van sucediendo, ¿vale? Y las críticas, como casi todo en Image Comics, fueron terribles. En plan de que este cómic no tiene guión, este cómic es solamente, pues lo que os he dicho antes, randomeo puro y duro con aparición de personajes que no vienen a cuento de nada. Se nos hablaba de este personaje que estáis viendo, Jackson King, que es también conocido como Batallón, que es un personaje que sí que será consistente en la serie. Después hay un personaje que me gustaría que apareciese en algún momento, que es el Weatherman, que es un personaje que sí que dará muchísimo... Mira qué portadas, esto es impactante, Un personaje que es el Weatherman, el hombre del tiempo. Ya sabéis, la tormenta, Stormwatch, Wildstorm, Este es, vale. Este tal vez es el personaje con más potencial que tenía y posteriormente sería muy utilizado. Es el jefe, ¿vale? Stormwatch funciona a través de una base orbital que está en el espacio. Sí, es así. Hay una nave que va flotando alrededor de la Tierra vigilando lo que sucede y este tipo tiene un implante cibernético noventero enganchado a su cabeza calva y lo utiliza para, suponemos, tener acceso a bases de datos profundas y comunicación directa con... ¿Ya habéis visto este traje? Joder, duele. Bueno, sí, vale. Personaje interesante. A ver, como veréis, tiene un punto Star Trek, tiene un punto ciencia ficción, tiene un punto no sé qué. Esta tía aparece justo debajo de parece una portada de los Scorpions. Vale. Esto es... Vale, vuelvo a repetir. Primera etapa de Stormwatch es lo que estáis viendo. O sea, producto para adolescentes, un cómic con guión prácticamente inexistente, cañones, armas, etc. Bien, hay un punto interesante. Como que he perdido el hilo, pero lo recupero ahora. Las críticas fueron atroces. Hay otro Wolverine aquí, vale, fantástico. Las críticas decían que no había guión, que no había de nada aquí. Y en Image Comics, en diferentes sellos, los diferentes estudios de Image Comics se picaron bastante con esto, con las críticas que estaban recibiendo, y empezaron por una parte a contratar guionistas y por otra parte a hacer maniobras. Todo esto que quiero decir, que sí, que a dónde quiero llegar. Aquí hubo una especie de semi-evento, por así decirlo, algo por el estilo. Que no me acuerdo cómo se llamaba Visiones del Futuro o algo por el estilo, en la cual adelantaron un año las colecciones. Es decir, lo que sería habitualmente el número 10 de este número, que es este que estáis viendo aquí, ¿vale? Después del número 9, en lugar de publicarse este número, en el año 1994, publicaron el 25. Sí, publicaron el 25. Publicaron este número. ¿Y por qué lo hicieron? Pues lo hicieron... Image, veis, imágenes del mañana. Image of Tomorrow. Le voy a hacer un vídeo específico solamente a esta idea. Lo hicieron Savage Dragon, lo hizo Stormwatch, lo hizo Wildcats, lo hicieron los Cyberforce, lo hicieron otras colecciones, que fue una manera de decirle a los lectores y sobre todo a la crítica, que sí tenemos idea y que sí sabemos a dónde van estas colecciones. Esto es para que veáis hasta dónde llega el chiste. Era en plan, no, para que sepáis que tenemos un guión y que realmente tiene un sitio al cual va a ir, pues vamos a enseñar un número de dentro de un año
Y así, pues se entiende, ¿no? Así tenemos un objetivo. Spoiler, no llegarían del todo, pero este cómic es bastante interesante. Este número 25 que salió en lugar del 10. Aquí tiene fecha del 95, pero salió en el 94. Porque aquí se nos hablaba de un concepto que era así como distópico y tal. Salían otros personajes del universo Wildstorm. El personaje Batallón se había convertido en el líder malo. Habían muerto varios personajes, moría todo Dios y tal. Y decías, joder, todo esto va a pasar dentro de un año. Spoiler, no, pero esto sirvió para establecer una idea alrededor del grupo, como que existía una especie como de idea de... una especie de profecía de que las cosas iban a salir mal, como que iba a haber cambios radicales, como que iba a morir mucha gente, como que iba realmente que la colección, aunque mostrase una apatía y un aburrimiento letal, sí que iban a pasar cosas, ¿vale? Y entonces, a partir del número 10, el real, ¿vale? El número 10, que salió al mes siguiente a este, al mes siguiente al 25 salió el 10. Pues aquí, si no me equivoco, debuta Ron Marz a los guiones, creo, lo digo porque estoy haciendo el vídeo para variar de memoria, y eso siempre es peligroso. Y Ron Marz, que es un veteranazo de Marvel y DC, es un guionista veteranísimo. Los lectores de Linterna Verde o Thor ya lo conocerán. Es lo que se hacía en esta época, intentar contratar a guionistas expertos para que llevasen la colección hacia alguna dirección. Pues se encargó esencialmente de dibujar un mogollón de números, hasta el número 24, si no recuerdo. Se encargó de dibujar, pues eso, un año, poco más de un año de colecciones. Imagino que con algún crossover de por medio de más. Número 24, que lo tenemos por aquí. Stormwatch. Vale, la idea era que Ron Marz era el que se iba a encargar de hacer que ese número 25, que habían adelantado un año cuando lo publicaron, pues fuese verosímil. Es decir, que sí que sucediesen los acontecimientos que se estaban hypeando un año antes. Es confuso, ¿verdad? Image Comics. Es para ti, es para mí, es para la gente. Es para los lectores que quieren sufrir, es para esa gente amante de la coherencia estructural en las historias, que constantemente siente cómo están rompiendo todo aquello en lo que creen. Sí, Image Comics, años 90. Pues sí, el tema es que así es como llegábamos a este número. Mirad qué dibujo de su época. Mirad, es horrible. Además, aquí es cuando Image Comics, esto también sirve para reflexionar un poco sobre este editorial, ¿no? Cuando surgió, recordemos, como un proyecto de dibujantes. Y la gente se compraba esos cómics por esos dibujantes. Los que entraron en su lugar, los que entraron, salvo casos, hay casos pocos, pero hay casos bastante destacables, como Gen 13 o cosas así. Pero en general los dibujantes que entraron en plantilla, por así decirlo, como veréis, no estaban al nivel ni de cerca de las grandes estrellas. Y eso hacía que se incrementase mucho esa sensación de estar leyendo algo sumamente genérico. Era guión genérico, con dibujos pretendiendo imitar el estilo de los estrellas del sello, que evidentemente no llegaban al nivel. Entonces era una sensación de, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué randomismo? Esta chica tiene frío. Vale. Pues eso, mirad los peinados de estos tipos, mirad la cara que tienen de acabamos de volver de hacer surf y estamos cansados, tal vez deberíamos ir a escuchar música y tocar la guitarra un rato. Sí, vale. Sí, lo habéis entendido más o menos, ¿no? Vale, el concepto está en que a partir del número 26, una vez que ya ha cerrado por fin su época Ron Marz, entra Marriott. No me acuerdo cómo. Hostia, no, Proyer. En este número Proyer. Pero Jeff Marriott entraba por aquí, creo. Estaba como por aquí. Me suena que estaba como en esta época ya haciendo los guiones. Sí, ahí está. Jeff Marriott. Ron Lim, un conocido de los Marvelitas. Y Jones. Jones. ¿Qué Jones es este? Inks. Jones. Así que me encanta, ¿eh? O sea, ¿tu nombre artístico cuál es? Jones. Y de nombre, Jones. Soy Jones. Vale. Tenemos un disparo en la cabeza, nada más empezar. Descubrimos que Batallón sí estaba vivo, que no estaba muerto, que estaba tomando cañas. Tenemos un disparo a bocajarro y decimos, aquí están pasando cosas. Vale, Jeff Marriott es un tipo al cual contrataron, para que veáis, para que subiese. Era un escritor, no un escritor de cómics, sino un escritor en general, al cual contrataron en Wildstorm para que consiguiese darle un poco de nivel narrativo, porque no había Cristo que hiciese que esos guiones echasen a andar. Y Marriott es el tipo, con estos dibujos hiper random de mi amado Ron Lim, es el tipo que se encarga por fin de meter ideas, o de asentar las ideas que serán las fuertes en esta colección.
Es una colección que mezclará un poco de superhéroes, un mucho, a ver, no voy a exagerar. Mezcla mucho de superhéroes con intriga política, con conspiración, juega mucho con ese rollo de que hemos creado 200 millones de personajes, con lo cual los personajes al final son carne de cañón para la historia. A ver, ya sabéis que sí, a ver, evidentemente si escribes, no sé, tío, el Capitán América, plano ocular, tremendo. Si escribes un guión del Capitán América, no puedes cargarte al Capitán América. Y si el Capitán América tiene 1 o 2 aliados con los cuales suele coincidir, no te los vas a cargar. Es absurdo. Tienes pocas piezas, pues trabajas con ellas. Sin embargo, cuando tu fondo, cuando tu capital, cuando tu capital humano son personajes random que has ido acumulando unos encima de otros, pues puedes venirte arriba y puedes empezar a hacer que sean más prescindibles, menos prescindibles, te los cargas, vienes aquí, los eliminas, los pones, entonces juega mucho con eso, ¿no? Y es una serie que como que va marcándose más. Este uniforme con la calva al aire es uno de los... podría estar en el ranking de los peores de su época, ¿eh? Como veréis aquí todavía, a pesar de que había esfuerzos por definir la colección, todavía era bastante random para la época, ¿eh? Sí es cierto lo que os decía de que por fin Stormwatch se había... establecido, ¿no? Sería la palabra. Se había establecido como la serie de las conspiraciones, la serie de la política, superhéroes barra política, que eso tenía potencial. Solo que, claro, para explotar ese potencial realmente necesitas un guionista, necesitas un héroe, realmente, que sea quien se encargue de toda esta historia. Y ahí es donde tenemos, si no recuerdo, en el número 37, la llegada de un guionista, que es Warren Ellis. Creo que es en el 37. Sí, Warren Ellis, Tom Rand, empezando una nueva época dinámica de Stormwatch. Esto suena, no te fíes porque ya te hemos intentado vender 200 veces antes que esto es bueno, pero no es bueno. Recordáis, ¿verdad? Stormwatch, hay que decirlo, a nivel de ventas, nunca estuvo especialmente bien. Quiero decir, Wildcats era la que más vendía, Gen 13 apareció después y se convirtió en la que más vendía, pero Stormwatch era un poco en plan... ni para ti ni para mí, sobre todo porque mirad qué elenco de personajes. Era como una especie de, no sé, una especie de legión de superhéroes absurda. No, realmente el ejemplo era el John Blood de Wildstorm. Era eso, era el laboratorio de personajes brutal, un grupo, pues eso, con alianzas políticas internacionales, pero es que no, o sea, era random por todas partes. Pues aquí llega Tom Running como dibujante, que es un dibujante bastante competente, muy similar a ¿cómo se llama? Joder, Dios, se me ha olvidado, a Michael Golden, muy copión de Michael Golden en muchos aspectos. Mirad qué glorioso escaneo. Y sobre todo Warren Ellis en los guiones. A mí Warren Ellis tal vez sea el guionista de este perfil de cómics así mainstream, de cómics así pseudo superhéroes, pseudo tal, que más me divierte leer. O sea, si, por ejemplo, a mí me divierte más leer a un Warren Ellis con Alan Moore. ¿Considero que Alan Moore es mejor guionista? ¿O tiene un estilo más original? O más sí, posiblemente. Pero Warren Ellis es un tío que hila muy fino. Y aquí además estaba en su etapa inicial, por así decirlo. Ya había trabajado en Marvel, había hecho cosas anteriores y tal, pero todavía no estaba súper establecido como uno de esos guionistas importantísimos, ¿no? Que en los 2000 pues iba a marcar diferencias. Y el tío entra por todo lo alto. Ya desde el minuto 1. El tío entra durísimo. Y tú vienes de la etapa noventera. A ver, que yo esos cómics en su momento la colección no la hice ni me la leí. Y como mucho la he ojeado en digital. Os recomiendo que hagáis la experiencia completa. A vosotros, en serio, vosotros que estáis al otro lado de la pantalla, os recomiendo que hagáis la experiencia completa. Los números noventeros, pasadlos por encima. No hace falta que os los leáis, pero sí que echéis un ojo a cuál es un poco el flow que se va dando para que veáis el grado de randomeo pseudo Marvel. Y cómo de repente aquí llega Warren Ellis y lo primero que nos hace es plantarnos una historia en la cual aparece un personaje así como radiactivo que habla como citando textos de filosofía de Nietzsche y cosas por el estilo. Y empezamos a sospechar que pasan cosas raras. Que ostras, este guión empieza a ser un poquito raro. Warren Ellis además lo hace muy bien, porque recordemos, estamos en 1997 o 1996, algo así, estamos entre el 96 y el 97. Entonces, tampoco te puedes venir arriba y pretender escribir el Watchmen de los 90. Que eso es John Blood, por cierto.
de Rob Liefeld. Rob Liefeld es el Alan Moore de los 90. Pero bueno, hablando un poco en serio, no te puedes venir arriba y convertir este título en un título experimental por la cara, porque los lectores te van a mandar a cagar. Entonces, la manera que tuvo de resolver Warren Ellis es poco a poco ir añadiendo componentes de lo que sería su estilo, que después conoceríamos, pues sobre todo esto en Authority, en Planetary, por ejemplo, están conectadas a más colecciones, y en toda su producción paralela y posterior. Mucho lo que se conoce como el posthumanismo, muchas recuperaciones de conceptos que tocó Alan Moore tímidamente en su etapa en Wildcats. La etapa en Wildcats de Alan Moore es importantísima en lo que serían los superhéroes, esa etapa, esa segunda o tercera, cuarta o quinta etapa dorada que tienen los superhéroes en los 2000. El concepto del bar donde están todos tomándose algo, que los superhéroes no se tomen tan en serio en sí mismos, y así creas una especie como de normalidad dentro de la cual los personajes son mucho más tridimensionales. Este personaje que estáis viendo es God, Jenny Sparks, esta chica que estáis viendo, que está mirando hacia la pantalla, está diciendo: Samuel, llevo un rato viendo este vídeo, no estás yendo a ninguna parte. Estoy escuchando tu voz y me estoy aburriendo mortalmente. Mira qué cantidad de cigarros he tenido que fumar para poder escucharte. Prácticamente he tenido que bajar una botella y estoy ya por la segunda. Por favor, ¿a dónde quieres llegar?, me está diciendo. Y yo le digo: espera, eres Dios, eres God, eres tremendísimo personaje. Warren Ellis aquí empieza a presentar personajes nuevos. Este que estáis viendo es el personaje raíz de lo que será su etapa, su estilo. Es un personaje épico, para mí de los mejores personajes de la historia de los superhéroes, por la naturaleza del personaje, que después sería aprovechada también para otros, en Planetary, por ejemplo. Jenny Sparks es la mujer electricidad, es el espíritu del siglo XX. El siglo XX, la electricidad, ¿lo pilláis? Va relacionado con la tecnología, pero también su vida va relacionada con... Ha vivido durante todo el siglo XX, así que las diferentes etapas de su vida han sido etapas del propio siglo, que se nos serán contadas más adelante. Es un personaje espectacular, además con el que, como lector, cuando llegas a estas alturas conectas, y es increíble. Su final también es increíble, y es increíble, el final de su arco, digamos. Vale. Sobre esto, ¿veis? El espíritu de la electricidad. Sobre esto, pues vemos varias cosas. Por una parte, que el famoso Waterman, Bendix, este tipo, el tipo calvo con piezas cibernéticas, pues que en realidad no es solamente un director de nave espacial que se dedica a monitorizar la Tierra, sino que puede ser una especie de tipo del cual no te puedes fiar, porque está enganchado al poder, y personajes loquísimos. Este personaje es Jack Hawksmoor, Hawksmoor sería, ¿no? Dificilísimo de pronunciar. Un tipo que está adaptado a vivir en las ciudades, se ha convertido en una especie como de posthumano. Es posiblemente el superhéroe menos creíble de la historia, porque es muy indefinido, pero es un personaje que funciona increíble. Mirad los pies que tiene para poder caminar por las calles y subir por las paredes y tal. Bueno, aquí nos van hablando de que van reclutando personajes. Esto lo haré, ya hablaremos más de estas cosas en un vídeo posterior, porque a mí lo que me interesa es el recorrido completo, ¿no? Está muy guapo porque nos van introduciendo personajes nuevos, pero sobre esto también se nos está hablando de la quemada, del cansancio que tienen los personajes clásicos de la colección, los de la primera etapa. Esto es muy original, a mí me parece que, bueno, es muy original. Sí, en los X-Men ya se hacía, pero aquí se hace de una manera mucho más radical. Aquí vemos que los personajes que llevan desde el número 1 o de los primeros arcos argumentales dicen: mira, tío, nos hemos salvado el mundo 1000 veces, estamos en nuestra casa hablando de nuestros problemas, estamos hartos de esta vida que llevamos de Image Comics. Que eso también, como os decía, es interesante, ¿no? Porque es eso, va contrastando a los nuevos con los viejos. Y bueno, esto nos lleva a este punto que estáis viendo, que es uno de los momentos randoms, donde en página doble, que espero que se vea, no se ve. Vamos a mirar un poco en la página 15 a ver si es que me he saltado... No, o sea, directamente. Esto se suponía, creo, que era una página doble en la cual se veía a todos los personajes, pues eso. Y esencialmente lo que tenemos aquí es una reunión en la cual llega el jefe y dice: mira, os voy a contar una movida, os voy a presentar personajes nuevos que van a entrar al grupo. Mirad qué psicopática mujer tatuada por todas partes. Y bueno, os voy a contar una movida. Voy a quitar al que había sido prácticamente el protagonista del jefe, va a dejar de serlo, simplemente va a trabajar entrenando a gente. Le quito del primer plano. Voy a despedir a un montón de gente, que se larguen, y voy a montar nuevos grupos y el resto los despido. Y tú estás leyendo esto y dices: ¿what? Sí, efectivamente, ya nada más entrar, Warren Ellis dice: venga, va, me sobran personajes.
Y directamente, pues todos estos que estéis viendo, bueno, todos estos no, porque este, por ejemplo, pasa a ser un entrenador, Fuji pasa a estar por ahí, pero hay personajes por aquí que directamente son despedidos. Largo. Todos a los que no he mencionado en la lista anterior os vais. Y como lectores decimos, espera, sí, aquí están pasando cosas. Vale. Sobre esto, como os decía antes, historias ahí posthumanistas, muchísima ciencia ficción, conspiraciones de personajes que se cargan, reflexiones sobre el poder político, sobre el intervencionismo, sobre una pasada. O sea, a partir de aquí, la historia pasa a ser simplemente espectacular, porque es que es para mí la mezcla perfecta del comic Image de primera parte de los 90 con un twist, con un toque más adulto, más intelectual, podemos decirlo así. Pasa por fin a eso que nos prometieron de ser ese cómic en el cual, digamos que en lugar de hacer historias para el adolescente de cintura para abajo, se hace historias para el adolescente de cintura para arriba, ¿no? Y esto es increíble. Warren Ellis aquí es de esos guionistas que cuando leías no sabías muy bien a dónde te iban a llevar la historia. Que eso para mi gusto es parte de lo más interesante, ¿no? Y esto es solamente esta que os estoy enseñando es solamente el primer arco. Después, pues habrá mucho más. Se juega muchísimo con el concepto de la cárcel donde tienen criogenizados a los malos y tal. Pero ya os digo, sobre todo eso, mucha reflexión sobre la naturaleza de los personajes y mucho intentar dar la sensación de que la historia está yendo hacia un movimiento natural, en el cual las cosas van a cambiar y que está muy predefinido. Como os decía antes, se convierte mucho en una serie que tiene un punto también un poco Cronenberg y demás. Bueno, la serie, estoy haciendo mucho spoiler. A ver, este vídeo es un spoiler en sí mismo, pero a partir de aquí es mega ultra spoiler. Si os planteáis leeros estos cómics, me podéis seguir, os voy a contar cosas que son clave, pero bueno, pero si queréis guardar el 100% de la sorpresa, yo no seguiría viendo el vídeo, a pesar de que me conviene que sigáis. Bueno, esto es una iglesia formada por personajes que mutaron. Sí, vale. El tema está en que así seguimos unos cuantos números. Se recuperan cosas, hay líneas, malos muy malos, buenos muy malos. Pero llega un punto en el cual, bueno, arranca el volumen 2 de la colección. Esta es la portada del número 1 del volumen 2. Sí, de Stormwatch. Sí, como veréis es complejo. Estamos entre el 97 y el 98. Como veréis en la portada se nos presenta más y mejor. Aparentemente lo vemos y decimos, Dios, la influencia del manga, la hipertecnología, la hipertrofia. Vale, este cómic realmente lo que va a hacer es evolucionar aún más estos conceptos raros. O sea, digamos que la fórmula de cómic extraño, cómic raro de superhéroes, cada vez se establece más, pues porque debió gustar a los editores, debió gustar a los lectores, a pesar de que la serie no vendía especialmente bien. Y la van evolucionando, como os decía, lo que se ha hablado antes de los conceptos que traía Warren Ellis, de las relaciones entre los personajes, el tema Cronenberg y tal, esto lo establecen, lo multiplican por 2000, y llega un punto, esto es a lo que me refería antes con el super spoiler, en el cual Warren Ellis para mí hace una cosa que es absolutamente espectacular, que es introducir en la trama un crossover con una línea de personajes de otra propiedad que normalmente no suele ser trascendental, pero aquí se convierte en algo épico, más o menos a la altura del número 10. O sea, aquí por ejemplo vamos a llegar al número 10, ahí está. Este sería el número 10, más o menos, dentro de aventuras espaciales. Por cierto, aquí está Hitch, descubren un meteorito en el espacio con pinta muy turbia, ¿vale? Brian Hitch había empezado a trabajar aquí, que después sería el dibujante de Authority. Y nos dejó a todos locos porque tenía ahí un rollo mucho más Alan Davis que los otros y de repente la narración era mucho más clara, ¿no? Pero bueno, el tema está en que en medio de otras tramas, con tierras paralelas, con anunciamientos de cómo serían, se habla mucho de los multiversos, que en esta época, pues bueno, no era una cosa inventada aquí, porque ya se había hablado 1000 veces antes, pero todavía no era tan excesivo como a día de hoy. La cosa es que dentro de la trama hablan de que se han encontrado un meteorito alienígena, mutante, adolescente. Y eso nos lleva a este momento que yo considero que es la auténtica genialidad. O sea, como veréis, sale un especial que es Wildcats Aliens. Este, por cierto, en español creo que no salió en España, y la que salió fue la edición de Vid, que es bastante difícil de conseguir. Wildcats Aliens, que como veréis se publicó por Image Comics y por Dark Horse, porque Dark Horse era quien publicaba en aquel momento los cómics de Aliens. Vale, aparentemente no hay conexión entre este cómic y Stormwatch, pero ya habéis visto que dentro de la trama de Stormwatch se nos da a entender, se nos cuenta que han encontrado un asteroide. En el cómic de Stormwatch no aparece Aliens ni nada relativo a Aliens. Eso es muy inteligente porque así
no tienes problemas con el tema de los derechos de autor, ¿vale? Eso se reserva para el especial. Vale, normalmente, ¿qué sucede en los crossovers entre personajes de diferentes sellos? Que la historia puede ser más o menos bombástica, pero no suelen ser acontecimientos que marquen diferencias dentro de la trama de este argumento. El cabrón de Warren Ellis es súper inteligente porque sabe que este especial puede atraer muchos más lectores y puede llamar mucho más la atención de lo que estaba llamando la atención su colección de Stormwatch, que era una colección, recuerdo, mediocre a nivel de ventas. Así que aprovecha este crossover para modificar completamente, para presentar y modificar completamente la colección de Stormwatch desde aquí. Se nos habla de que asteroides, de que invasiones, de que han descubierto. Chris Spruce es increíble dibujando, increíble. Heridas definitivas en personajes. Y bueno, tenemos los Wildcats intervienen en la historia. Os estoy haciendo un mega spoiler, pero es que haré vídeo algún día. Acaban yendo a la nave, ¿vale? Lo que habitualmente es la nave de las películas de Alien se acaba convirtiendo en la nave de los Stormwatch que ha sido infectada. Ya que estoy haciendo spoiler, pues lo hacemos. Y a partir de aquí utilizan a los aliens, ya os digo, me parece una genialidad, como método para cargarse personajes. Empiezan a caminar por la nave y encontrándose que ha habido personajes, los que Warren Ellis se quería cargar, que han sido aniquilados por los aliens. Y esencialmente lo que hace con este cómic es hacer una limpieza brutal de los personajes de Stormwatch que le sobraban, mirad esta, con una buena cantidad de gore y una buena cantidad de destrucción, pues para que veáis. Eso a mí, ya os digo, me parece una genialidad, porque luego si saltamos, no os lo voy a enseñar entero, que me gustaría hacerle vídeo, a todos estos les voy a hacer vídeo. Pero bueno, como veréis, lo gracioso es que después saltamos al número 11 de Stormwatch, que no sé dónde lo tengo exactamente. Yo creo que es este el volumen, espero no haberme ido muy lejos, sí. Al número 11. El número 10 terminaba con esta historia que os enseñé antes y interrumpía la historia justo en el momento en el que la nave está yendo a contactar con los aliens, como os he enseñado antes, ¿no? Evidentemente hay una parte de la historia que salta de una a otra, pero bueno, digamos que la historia hace aquí una especie de pausa. En el número siguiente, en el número 11, se nos cuenta, sirve como una especie de epílogo. Directamente, el número 11 del volumen 2 de Stormwatch cerraba la colección directamente y empezábamos con un funeral, como veréis aquí. Empezábamos con un funeral donde se nos hablaba de todos los que habían muerto en el especial de Wildcats Aliens. Todos los personajes, muchos de ellos habían estado desde el número 1 en la colección, muertos, aniquilados. Ya sabéis que habitualmente la gente que parece que muere en los especiales a veces regresa posteriormente, o a veces el especial no es canon, que supongo que los lectores en su momento, muchos dirían, ¿será que esto está fuera del canon y tal? Imagino que cuando llegaron los que se sintieron atraídos por esto, llegaron al mes siguiente y se compraron el número 11 de Stormwatch, dijeron, es un especial que tiene sobre todo un funeral porque se han cargado a todo Dios. Y aquí lo que hace este especial es contarnos que se han quedado sin nave, les han matado a prácticamente todo el equipo, el que era el malo ha huido, ya hablaremos de esto, que no os quiero tampoco contar mucho. Así que directamente se cortan los fondos con los cuales se financiaba el grupo de Stormwatch. Los grupos del gobierno intentan cargarse a los supervivientes para que no hablen, pero estos son rescatados por los personajes que habían sido presentados en los números precedentes. Directamente Jackson King como superviviente recibe la carta de esta que habíamos visto nada más empezar el vídeo, de que nada, que no tenemos presupuesto para financiar Stormwatch, no vamos a tener más grupos de superhéroes, no habrá ninguna, se acabó este proyecto, ha sido un sueño bonito, los cascos azules extremos pero largo. Y así es como nosotros nos quedamos diciendo, se acaba la colección. Y los que habían sido los últimos grupos que se habían añadido al grupo, los últimos integrantes que se habían añadido al grupo, de repente dice, bueno, las cosas tienen que cambiar, esto ha sido horrible, no estáis preparados para un ataque alienígena, hasta ahora teniendo que responder ante los gobiernos, se había hablado mucho, tiene que haber otra autoridad, se había hablado mucho en los números precedentes, y aquí al final, mientras están hablando, dicen, bueno, lo que tendríamos que hacer es ser un grupo más independiente, que estuviese dispuesto a cambiar el mundo sin pedir permiso y demás. Y justo al final uno de los personajes dice puerta y salen a través de una puerta teleportadora, ¿no? De aquí nos dicen, en febrero del 99 llega The Authority.
Así que The Authority, esa colección que tiene tantos premios y que es tan reconocida por todo el mundo y demás, en realidad, esa es lo que me gusta a mí, en realidad. The Authority en realidad es el volumen 3 de Stormwatch. Lo que sucede es que aquí Wildstorm se había vendido a DC Comics. Jim Lee vendió el sello completo a DC Comics. Y aquí hacía falta darle un... ¿Cómo sería? Un rebranding. Hacía falta darle un rebranding a todo en general. Y en lugar de llamarse Stormwatch o lo que sea, o ya Stormwatch Volumen 3 o lo que sea, le cambiaron el nombre a la colección, recuperaron a los personajes. Todos estos, de una u otra manera, habían sido presentados en Stormwatch. El ingeniero, por ejemplo, no, pero pertenecía a restos de historias anteriores. El Doctor también, Jenny Sparks anterior. Estos dos personajes, Apolo, el Batman y Superman, que se quieren más que nunca en este universo, se hayan presentado en Stormwatch. Todo esto es Stormwatch en realidad. Solo que aquí pues se nos presenta, pues eso, el siguiente volumen, que es más y mejor. Son cómics aún todavía más bombásticos. Sube todavía más el nivel de experimentación, de personajes tridimensionales y brutalidad. Y este sí vendió bien. Este sí tuvo unas críticas bestiales. Y este sí, todo el éxito que no habían tenido anteriormente los Stormwatch lo recibió este. Por ejemplo, es que esta es una trama que es derivada directamente de los cómics anteriores. Si no te habías leído el Stormwatch anterior, esto lo pillabas a medias y aún así se disfrutaba. Personajes malísimos, terrorismo, destrucción, posthumanismo una vez más. Era un cómic, pues eso, una gozada. Ya hablaremos más en profundidad de Authority. Pero a mí me gusta sobre todo, además cada ciertos años solo leérmelos otra vez. Me gusta sobre todo el viaje. Es lo que es más o menos lo que ha sido la columna vertebral de este vídeo. El viaje completo desde colección noventera, súper genérica, que no destaca en nada, hasta convertirse en una serie prácticamente de autor. Yo Authority lo denomino el hijo, algo así como el hijo bastardo de Chris Claremont y Alan Moore. Si Chris Claremont y Alan Moore juntasen sus estilos, Alan Moore es el loco de la continuidad, el loco de los personajes muy estudiados hasta el detalle máximo, ¿no? Las historias ahí con piezas pequeñitas que encajan. Chris Claremont es el maestro de, pues eso, del el lore mantenido con grupos de personajes muy amplios, ¿no? El tema del dramita, todo este rollo que él había llevado sobre todo en los X-Men, en las familias de colecciones de los X-Men. Pues ambas cosas casan muy bien. Es un cómic que tiene el punto este de friki, de continuidad, de estar enganchado al lore de la historia, y por otra parte también la sorpresa, ¿no? Y la ciencia ficción, que es muy buena, muy buena lleva en este cómic. Ya os digo, en fin, es un viaje, ¿eh? Realmente es un viaje que no son tantos años, porque empieza en el 93 y finaliza en el 99, son 6 años en realidad, pero representa perfectamente, o sea, yo creo que no hay otro título que represente más perfectamente lo que sucedió desde esos 90s tan criticados por su gratuidad, su dibujo espectacular y tal, a esos finales de los 90-2000 en los cuales pues ya nos encontramos pues la época dorada de guiones muy cinematográficos, muy profundos y demás. Como que en realidad, para dar a entender que en realidad no fueron dos eras aisladas la una de la otra, que directamente se acabó la época del dibujo y empezó la del guión, sino que hubo una cierta progresión de una cosa a la otra. En fin, espero que no se haya hecho excesivamente largo el vídeo, espero que os haya gustado sobre todo, y nada, volveremos en un futuro con más cosas de estos personajes, pero ya no hablando de todos de un tirón, porque tal vez ha sido un poco extremo, a pesar de que esto es Wildstorm, no stream, pero bueno. En todo caso, ¿te ha gustado o no te ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Te has leído estos cómics? ¿Te has leído Stormwatch? ¿Te has leído Authority? ¿Te has leído las dos cosas en continuidad? ¿O no te interesa lo más mínimo esto que estoy hablando? Pónmelo en comentarios, que ya sabes que es el lugar donde se hacen estas cosas en este canal, ya que no tengo abiertas muchas otras vías de comunicación. Y el me gusta un montón, el no me gusta no le des, el botón del dedo para abajo no existe, comparte y suscríbete. Si te ha gustado, suscríbete, hombre. Alégrame un poco, que he hecho un ojo de vez en cuando a ver si se suscribe gente, y si sube el número, pues me alegra, ¿sabes? Mira. Esto en su momento fue denominado como widescreen comics en pantalla ancha, como dando a entender que eran superproducciones y que se tomaba como películas de cine y tal. Y realmente está muy transmitido eso, ¿eh? En fin, amigos, nos vemos pronto. 2 palabras para despedirnos. Wildstorm, así queda. Venga, nos vemos.